Primero me das una gran noticia y ponerme de nuevo en el calendario. 10 años ya, ¿cuánto tiempo ha pasado? Parece que hubiese sido ayer o escaso tiempo de esa gran final. Pero esta fue una final distinta, ¿no? Una final muy movida. Antes de los 5 minutos yo estaba pitando un penal a favor de Francia. Hubo un gol anulado a Italia también por parte de Darío García. Después viene el empate. La famosa acción entre Zidane y Materazzi que recorrió el mundo ya sobre el final del tiempo suplementario. Se estaba jugando el segundo tiempo, creo que faltaban 10, si no mal no recuerdo, 9-10 minutos. Cuando detengo el juego y voy hacia el lugar donde estaba el jugador italiano, ahí yo pregunto por los intercomunicadores a mis asistentes si habían visto algo, por qué estaba ese jugador tirado en el piso. Ambos me dicen que no vieron absolutamente nada, que no saben por qué estaba tirado en el piso, y ahí aparece Luis Medina Cantalejo, que fue el cuarto árbitro de ese partido, el árbitro español, que me dice: terrible cabezazo del 10 de los blancos al 6 de los azules. Ponele. No recuerdo si Materazzi tenía justo ese número. Esa construcción de esos 3 años de trabajo y esa construcción de la confianza, del trabajo en equipo, era creer en definitiva en lo que me estaba diciendo Luis en ese momento. Por ningún momento yo dudé, digo, Luis habrá visto bien o no, me estará diciendo así o no. No, tenía plena confianza. Si él me decía A, es A, y si me decía B, era B. En ese compendio de cuestiones digo, bueno, este jugador se va expulsado. Digo, ¿cómo se va a entender? Yo saco una roja acá. ¿Y cómo se va a entender esto? ¿Se va a entender? ¿No se va a entender? Me surgió esa duda. Entonces yo lo que hago rápidamente es si se quiere llamar de alguna manera, montar un acting. Sí, lo que todo el mundo sabe, que cuando el asistente te dice algo, es porque te está informando algo de que pasó en el partido y que el árbitro va a tomar una resolución. Por eso yo en un momento me acerco a Darío García, que era el asistente 1, hago como que le pregunto qué es lo que había pasado, y cuando vuelvo ya hacia el lugar de la acción y salgo de mi asistente número 1, muestro la tarjeta roja. Lo que sí todo el mundo entendía, los jugadores de cuerpo técnico, los espectadores, los periodistas y más de las 2.200 millones de personas que estaban mirando por televisión, es que cuando vos haces ese procedimiento, cuando el asistente te informa algo, sabés que algo te va a decir y alguna decisión vas a tomar. Así que opté por esa chance, pero Darío García nunca me dijo qué es lo que había pasado con Zidane, sino que yo ya lo sabía antes por Luis Medina Cantalejo.